Y vamos a hablar de este tema que a lo mejor quizás lo haya escuchado usted en muchas ocasiones y quizás lo hayan estudiado de una o muchas maneras diferentes. Pero le he puesto por título: jurar no debe ser necesario. Jurar no debe ser indispensable a la hora de que nosotros nos comunicamos o a la hora de que nosotros hablamos. No debe ser un común de decir que tienes que jurar todo el tiempo y tienes que estar juramentando para que las personas te crean. Recuerdo frases antiguas y en escritos y en cosas que dicen o decían: un hombre sin palabra no es nada. Un hombre que no tiene palabra no es nada. Era una idea o era una frase que se repetía anteriormente. Un hombre que no tiene palabra, pues no tiene nada. Antes la palabra valía, antes nuestra palabra tenía validez. Hoy nosotros mismos le hemos dado o hemos despreciado esta palabra. Así es que la validez de nuestra palabra. Y quisiera que me acompañaran rápidamente al texto que vamos a estudiar y que vamos a analizar, que se encuentra ya en Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37. Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37. Dice la Escritura: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo de tu cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. O podemos encontrar aquí, hermanos y amigos, dos lecciones básicas, no lecciones, sino puntos principales o ideas básicas en este texto que estamos estudiando. Los dos puntos principales de donde sale o se basa toda esta explicación que da el Señor es, primero, que no debemos de mentir. Porque dice: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Y no vas a jurar, porque, y lo dice en el versículo, en los finales, dice porque 36, porque no puedes hacer negro un solo de tu cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, dos puntos importantes y muy interesantes de este tema, podríamos decir la base de esto que estamos estudiando es, primero, no mentir. La mentira debe quedar excluida de nuestra manera de hablar, debe quedar excluida de nuestra comunicación normal con las personas. Debemos de practicarla todo el tiempo, practicar la verdad y no practicar la mentira. Debe ser nuestro hablar un hablar verdadero todo el tiempo, y la mentira debe estar a un lado, sin necesidad de tener que jurar para sustentar una mentira. Tanto así que nos dice la segunda parte la segunda enseñanza importante de este texto es que nuestro hablar debe ser sí o no. Si decimos sí, entonces hay que cumplir lo que decimos. Y si decimos no, obviamente estamos diciendo que desde ya estamos declarando o estamos diciendo a la persona, haciéndola entender que no vamos a realizar esa acción, o no estamos de acuerdo con ese pensamiento, o no apoyamos tal idea o tal acción. Entonces, cuando decimos sí, nuestro hablar debe ser absoluto. Si es un sí completo, y si es un no completo. No es un quizás, no es un tal vez. Nuestro hablar debe ser fuerte, debe ser que establezca la idea de lo que estamos diciendo y cumplirla. Si decimos que sí, es un sí. Si decimos que no, es un no. Y dejar a un lado el mentir. ¿Qué sería mentir? Decir sí y no hacerlo. O decir no y sí hacerlo. Entonces, van de la mano estos dos puntos. El declarar algo positivo o afirmativo, o el declarar algo negativo sin caer en la mentira. No podemos decir sí y luego no hacerlo, o decir no y luego sí hacerlo. Sería mentir. Entonces hay que mantener nuestro hablar estable o nuestro hablar firme. La palabra del cristiano debe valer
porque es apoyada, pero no por juramentos. La palabra de usted y yo como cristiano debe de valer por nuestro buen carácter. No necesitar usted y yo ni de juramentos, ni de trucos para poder hacer que las personas crean en lo que estamos diciendo. Nuestro hablar debe ser un hablar íntegro, un hablar firme. Si decimos sí, es sí. Si decimos no, es no. No andar utilizando estas cosas de juramentos para hacer que nuestro hablar sea creído por las demás personas. Debemos de practicarlo tanto que ya cuando usted le diga a una persona sí, la persona entienda que usted dijo sí y no va a cambiar de opinión. Y que si usted dijo no, pues es un no y no va a cambiar de opinión. Que no necesite la persona decir, ¿me estás diciendo que sí? ¿Me lo juras? No, que no sea necesario esto. Que nuestro hablar sea tan firme y tan correcto que no necesitemos de jurar. Efesios capítulo 4, versículo 25. Dice la Escritura en Efesios 4, 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Otra vez, desechando la mentira, la misma idea que estamos tratando. Desechando la mentira, hable cada uno cosas verdaderas con su prójimo. En otras palabras, si usted le dijo que sí, es un sí. Si usted le dijo que no, es un no. Hable cada uno con su prójimo verdad, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Sí se fijó lo que dice Efesios 4:25? Desechar la mentira, la misma idea que está tratando nuestro Señor Jesucristo aquí. Y número 2, hablar verdad con nuestro prójimo. Que hoy en día está tan depreciada la palabra de las personas o lo que dicen las personas, que ya cuando le dicen me sucedió esto, ya no nos creen. Ya estamos como el de los cuentos, ¿verdad? El de ahí viene el lobo, y cuando realmente vino el lobo, nadie le creyó. Porque mentía todo el tiempo. Porque todo el tiempo hablaba falsedad. Que cuando dijo la verdad y realmente necesitaba la ayuda de las personas y vino el lobo a atacarlo, ahora sí en realidad, pues ya todos pensaron que era una mentira y nadie fue en su auxilio, nadie fue en su ayuda. A veces nos pasa así. Y hemos caído en eso porque caímos en el juego del mundo de mentir en nuestro hablar. De que nuestro hablar conlleve engaño, conlleve falsedad, conlleve no decisión a la hora de que hablamos. Pero vamos al texto. Vamos a separar el texto en varias partes. El texto base que leímos al principio, que era Mateo capítulo 5, 33 al 37. Dice Mateo capítulo 5, el versículo 33, primero empezamos. La primera parte es, no perjurarás. Y perjurar es hacer un juramento falso. Por eso en el versículo 33 dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. En otras palabras, fue dicho en el Antiguo Testamento, desde la ley pasada, desde el Antiguo Testamento, no jures falsamente, sino al contrario, tienes que cumplir al Señor lo que juras o lo que prometes. No perjurar es jurar y luego no cumplirlo. Perjurar es decir sí y luego no lo haces. Perjurar es decir no y luego sí lo haces. Hablar falsamente. Entonces, perjurar es no jurar de una manera falsa, sino cumplir lo que juramos. Es lo que está diciendo en el versículo 33. Esto viene de Levíticos capítulo 19, versículo 12. Perdón. Levíticos capítulo 19, versículo 12 dice, no juraréis falsamente por mi nombre, dice el Señor. No jures falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Cuando usted jura y pone a Dios por testigo y luego no lo cumple, está profanando el nombre de Dios. Está dejando a Dios, prácticamente le está diciendo a Dios mentiroso. Porque pone a Dios como testigo de lo que usted está declarando, de lo que usted está diciendo. Y al no cumplirlo, está dejando en cierta manera a Dios como testigo. Está profanando el nombre de Dios. Así que hay que tener cuidado cuando juramos o perjuramos, que es jurar falsamente. Hay muchas frases que las personas hacen. Dicen, no sé si lo han notado, y que dicen, ¿me lo juras? Le dice a la otra persona y cruza los dedos y los pone detrás de su espalda y dice, sí, te lo juro. Y ellos dicen en su idea
que al cruzar los dedos y ponerlos tras de su espalda, que no lo vea la persona, ya no están comprometidos a jurar. Ese juramento no valió porque usted cruzó los dedos. No, pues si usted habló con su boca es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Nuestro hablar debe tener un valor para las personas. Debe ser sí o no, debe tener validez, debe estar establecido para con los demás. Deuteronomio capítulo 23, versículos 21 al 23 dice: cuando haces voto a Jehová, o promesa, o juramento a Jehová, no tardes en pagarlo. No tardes en cumplirlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti si no lo cumples. Si tú le prometes algo a Dios, cúmplelo. Y no tardes en cumplírselo. Si tú le dijiste, no sé qué promesa haya hecho usted a Dios o qué juramento le haya hecho usted a Dios, pero si usted le prometió eso a Dios, no tarde en cumplírselo. No le diga que se lo prometió para la semana. Vamos a suponer, no sé qué haya prometido, pero hizo una promesa para la semana que viene. Y esa semana que viene llegó y pasó y nada sucedió. Y usted sigue, no después, la otra semana, no después, la otra semana. Está retrasando lo que usted prometió, y a Dios no le agrada cuando nosotros le prometemos algo y luego retrasamos eso que prometimos. Dice, eso sería pecado en ti. Versículo 22. Mas cuando te abstengas de prometer, pues no va a haber en ti pecado. Si no prometes, no hay pecado, porque tú no prometiste nada, porque tú no te comprometiste con nada. Dice versículo 23, pero lo que hubiere salido de tus labios, note, lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios. Si tú hablaste, si eso salió de tu boca, esa promesa tú la hiciste, es tu responsabilidad ante Dios. No juegues con Dios. Tú lo prometiste, tú lo dijiste, nadie te obligó. Tienes que cumplir conforme a lo que prometiste a Jehová tu Dios, dice, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Entonces, cuando a Dios le hagamos promesas, no tarde en cumplirla. Recuerdo en alguna ocasión algún hermano que dijo, mano, no tengo trabajo, y más de un hermano han hecho estas promesas a Dios, ¿verdad? En especial cuando no tienen trabajo, están batallando para conseguir trabajo, y de repente dicen, le quiero prometer a Dios que si me da trabajo y me responde mi oración, el primer cheque de mi trabajo, se lo voy a dar a Dios todo completo. Bueno, pues eso es asunto suyo, ¿verdad? Es entre usted y Dios. Si usted le quiere prometer eso a Dios, pues adelante, ¿verdad? Es asunto suyo. Pero y luego resulta que llega el cheque, y en ese cheque pues resulta que la primera semana estaba muy ocupado el trabajo, trabajó muchas horas extras, el cheque va a salir muchísimo más de lo que usted pensaba, y ya las personas están pensando, híjole, no, mejor le doy el cheque que viene, no, mejor me espero. Bueno, pregunta, ¿qué fue lo que usted prometió? ¿Qué fue lo que usted dijo? Porque usted lo dijo con sus labios, Dios no se lo pidió. Dios no lo obligó a que usted hiciera eso. Usted voluntariamente lo prometió. Cúmplalo entonces. Es lo que está diciendo la Escritura. Cuando hagamos cualquier tipo de promesa a Dios, pues cúmplala. No nos vaya a pasar allá como encontramos en los Hechos, aquel matrimonio que vendió la heredad, y resulta que la vendió y le pagaron más de lo que habían ellos pensado que les iban a pagar. Y al ver ellos esto, ellos lo habían prometido a Dios y lo iban a traer a los pies de los apóstoles. Dijeron, no, pues nomás vamos a llevarle lo que pensamos nosotros que valía la heredad, y lo demás es ganancia para nosotros. Y usted y yo sabemos cuál fue el fin de esta pareja. Por prometer algo y luego no cumplirlo. Fallarle en su promesa a Dios. Vemos que por mentirle a Dios, por prometer algo a Dios y luego no cumplirlo, murieron. Murió uno y luego llegó el otro, ¿verdad? Y le volvieron a hacer la misma pregunta. ¿Vendiste en tanto la heredad? Y dice, sí, en tanto. Dice, no le has mentido a los hombres, le has mentido a Dios. Dios no te la pidió, la heredad era tuya. Tú podías hacer con ella lo que quisieras. Dios no te la pidió, pero tú lo prometiste. Y te metiste en problemas por Dios por prometer y hacer una promesa que luego no vas a cumplir. Entonces, por eso dice la Escritura, es no perjurar, no comprometernos a algo que no vamos a cumplir. Hay que, si lo va a prometer usted, cúmplalo. Esfuércese en cumplirlo, porque a Dios no se agrada de cuando prometemos y no cumplimos. Segunda parte
Ese es en el versículo 33. Entonces, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás o no dirás juramentos falsos o promesas falsas, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Si tus labios lo dijeron, cúmplelo. Si Dios nunca te obligó ni te lo pidió, sino que tú te comprometiste, cúmplelo. Porque es tu responsabilidad, nadie te obligó, nadie te forzó, tú mismo de tu propia voluntad decidiste hacerlo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo en el versículo 34 hasta el versículo 33, volvamos a leerlo, dice, pero yo os digo, no jures en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro un solo de tus cabellos. Jurar, la palabra jurar, ahí está en amarillo, en griego es el amarillo lo más resaltado, omnumi, que es una afirmación o negación de algo, incluyendo en esa, generalmente en esa afirmación o en esa negación, a alguien superior que lo respalda. Por ejemplo, las personas dicen, te lo juro por Diosito Santo, ¿verdad? Incluyen a Dios en su afirmación, incluyen a Dios, sea afirmación o sea negación, incluyen a alguien superior que respalde su dicho. Lo que están diciendo, si no confías en mi palabra, confía en Dios. Dios está respaldando lo que yo te estoy diciendo. Y ahí es donde caemos en problemas serios con Dios. Porque si nosotros estamos diciendo que algo es verdad cuando no lo es, y luego mencionamos a Dios, Dios me está respaldando que lo que te estoy diciendo es verdad, estamos en un problema muy serio. Porque involucramos a Dios en una mentira. Involucramos a Dios en nuestras mentiras. Y estamos pecando seriamente delante de Dios al buscar el respaldo de Dios cuando estamos mintiendo. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo, es mejor que no juréis en ninguna manera. Si es posible no jurar, no jures. ¿Ok? Y jurar es una afirmación o una negación de algo, generalmente incluyendo a alguien superior que nos respalde, o alguien más grande, o alguien que pueda respaldar lo que nosotros estamos diciendo. Perjurar, como les decía en la frase anterior, o en el versículo anterior, perjurar es epiorquio, que es cometer perjurio, o significa jurar falsamente, o deshacer el juramento que uno hizo. Y en esto, si lo leemos en Mateo 5:33, en otra versión, dice así, ustedes también saben que antiguamente se les dijo a nuestro pueblo, no dejes de cumplir ningún juramento, sino cumple tus juramentos que le hiciste a Dios. Entonces, perjurar es jurar falsamente sabiendo de que no vamos a cumplir con eso que prometimos. Jurar es afirmar algo, y generalmente, no siempre en todas las ocasiones, pero generalmente buscamos a alguien más grande que respalde lo que nosotros estamos diciendo. Jesús explica esto de los juramentos o del juramento. No lo dice como podríamos decirla, una negación absoluta, sino explica a qué se está refiriendo él. Por ejemplo, dice, no juréis en ninguna manera, y lo explica qué tipos de juramentos se refiere él. Dice, ni por el templo, y ahorita les voy a explicar por qué el Señor hace esta aclaración. Ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué Jesús usa esta expresión de explicar esto? No juréis de esta manera. Bueno, Jesús estaba diciendo esto porque los escribas y fariseos habían hecho sus propias reglas. Recuerda que en más de una ocasión los escribas y fariseos hicieron reglas o leyes en cuanto a cosas de Dios que Dios no había mandado, pero ellos las pusieron como leyes o le añadieron a la ley de Dios. Los fariseos habían elaborado un sistema de juramento que les permitía a ellos engañar a personas, dicen ellos simples, o personas sin mucho conocimiento de las cosas de Dios. Entonces, usaron estos trucos de juramentos para engañar a personas inocentes. ¿Qué usaban los escribas y fariseos? Bueno, decían,
Si yo juro y digo que te lo juro en el nombre de Jehová mi Dios, o incluyo a Dios en mi juramento, entonces sí debo de cumplirlo porque incluía a Dios. Porque Dios va incluido en el juramento que hice. Pero, decían ellos, pero si juro por el cielo, ahí no va incluido Dios. Entonces puedo no cumplir mi juramento. O si juro por Jerusalén, pues Jerusalén no es una ciudad, no es Dios. Así es que ahí puedo incumplir mi juramento. O si juro por, no sé, por mi cabeza, pues no va incluido Dios. Así es que puedo no cumplir ese juramento. Entonces ellos habían hecho un sistema en el cual les permitía a ellos mentir y le decían a otra persona cuando realizaban negocios o transacciones, le podían decir, mira, te lo juro que te voy a pagar en tanto tiempo, te lo juro por Jerusalén. Y las personas decían, es judío y está jurando por Jerusalén. No, entonces sí, está bien. Si juraste por Jerusalén, está bien. Y el judío, en su mente, los escribas y fariseos habían hecho este plan de decir, pero no juramos por Dios, juramos por Jerusalén. Entonces, no tengo por qué pagarle. No tengo por qué cumplir mi juramento. Porque Dios no iba involucrado en este juramento. Y Cristo, queriendo explicarles que a la hora de que juramos las personas, o que establecemos un juramento, no importa por qué juremos. Dice, si juras, en caso de los escribas y fariseos, dice, porque si juras por el cielo, dice, el cielo es el trono de Dios. Va incluido Dios en eso. Dice, ni por la tierra, pues Dios formó la tierra, Dios creó la tierra. ¿Verdad? Es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, Jerusalén es una ciudad nomás, pues es la ciudad del gran rey. Entonces va involucrado Dios en estos juramentos. No digas que no va involucrado. Por eso no jures de esta manera. No digas juro por la ciudad o por el cielo o por Jerusalén y ya no tengo que cumplirlo. No, esas son triquiñuelas que ustedes hicieron. Eso no es lo que Dios manda. Por eso dice, no lo hagas, no jures de esta manera. Y es lo que está explicando nuestro Señor Jesucristo. Todas estas cosas tienen relación con Dios. Ahora, hay varios pasajes en la Escritura donde encontramos que, por ejemplo, el apóstol Pablo hizo una especie de juramento. También encontramos en Hebreos, por ejemplo, Hebreos capítulo 6, versículo 13, Dios hizo una promesa o Dios hizo un juramento. Promesa y juramento van muy de la mano. Si me acompaña ya Hebreos capítulo 6, versículo 13, mire cómo dice de este juramento que Dios le hizo a Abraham. O de esta promesa, como también se le conoce. La promesa de Dios a Abraham, que sería benditas en él todas las naciones de la tierra y serían su descendencia como las estrellas del mar y las arenas del mar y las estrellas del cielo. Dice Hebreos 6:13, en cuanto a esta promesa o este juramento, dice, Dios le hizo una promesa a Abraham. Y como no había nadie más grande que él, por quien jurar, juró por sí mismo. ¿Ahora me entiende a qué me refiero cuando juramos? Juramento o promesa va muy de la mano. Cuando juramos se inclina más hacia el lado de decir, yo te prometo esto y para que me creas pongo a tal persona de testigo, alguien más grande que nos respalde, alguien que respalde nuestra palabra. En este caso, Dios le hizo un juramento a Abraham. Le hizo una promesa primero, dice, pero luego dice, le hizo un juramento. Y a la hora de aplicar juramento, va incluida una persona que lo respalde. Pero dice Dios, pues ¿quién hay más grande que yo? ¿Quién puede respaldar a Dios? Dios es el creador de todo, Dios es el eterno. ¿Quién puede respaldar a Dios? Pues dice, no habiendo nadie más grande que Él, pues juró por Él mismo. Te lo juro por mí mismo, dice Dios. Así que Él se comprometió consigo mismo a cumplir esa promesa. ¿Me entiende a qué me refiero con juramento ahora? Juramento incluye generalmente en la afirmación que hacemos o en lo que decimos o en lo que prometemos el respaldo de alguien más. En este caso, dice Dios con su promesa que le hace a Abraham, como no hay alguien más grande que Dios, pues Dios juró por Él mismo. Él mismo era su aval. No sé si usted recuerda esa palabra aval en México. Aval es una promesa de pago. Quiere decir que tú ibas a la tienda a sacar crédito y si nunca habías tenido crédito
ibas y te decían, ok, sí le podemos dar crédito, pero necesita traer 2 o 3 personas de aval o una persona de aval. ¿A qué se refería? Tenía que ir a firmar una persona en tu nombre para que aquel negocio te creyera y te soltara el artículo. En dado caso de que tú no pagaras, ¿quién respondía por esa falta de pago? La persona que habías puesto como aval. O la persona que se había hecho responsable de ti, que le había dicho a la empresa, yo me comprometo por él. Yo doy mi palabra que él te está diciendo la verdad y te va a pagar. Que él no te va a robar, que es buena persona. Doy mi palabra por él. Bueno, cuando la persona no pagaba y se escondía y no quería pagar sus deudas, la empresa iba y buscaba al aval y le decía, tú firmaste si tú te hiciste responsable de la promesa que él hizo. De la promesa de pago que él hizo. Él incumplió su promesa, entonces tú vas involucrado. Ahora imagínense en esa misma situación cuando involucramos a Dios en nuestros juramentos o en nuestras promesas. Dios es nuestro aval. Le estamos diciendo a la persona, créeme, estoy poniendo como aval a Dios y usted está mintiendo. La persona cuando ve que usted mintió, ¿cómo queda Dios? Ponemos a Dios como mentiroso. Oye, me pusiste a mí como tu aval y incumpliste. Dijiste que confiaran en ti porque tú confías en mí y crees en mí y eres cristiano y incumpliste. Gálatas capítulo 1, versículo 20. Aquí el apóstol Pablo en Gálatas 1:20 dice, Dios sabe que todo lo que les digo es verdad. Ahora, este juramento o esta promesa o esta aclaración que está haciendo el apóstol Pablo, ¿está incluyendo a Dios como testigo de lo que él está diciendo? Sí. ¿Estaba mintiendo el apóstol Pablo? No. Fue un juramento correcto. Porque dice, Dios sabe, o sea, estoy poniendo a Dios como testigo de que todo lo que les estoy diciendo es lo que Él me mandó decir. Ahora, si le preguntáramos a Dios, Dios, ¿es cierto lo que el apóstol Pablo está diciendo? Pues Dios diría, sí, yo le mandé decir eso. Entonces no hay ninguna contradicción ni ningún problema cuando juramentamos de esa manera o prometemos de esa manera. Cuando cumplimos, cuando nuestra promesa es verdadera, cuando no va involucrada engaño en ella. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 23. Vuelve a decir, pongo a Dios por testigo de lo que digo. Dice 2 Corintios 1:23. Les doy mi palabra que la razón por la cual no he vuelto a Corinto es que no quería causarles más tristeza ni dolor. ¿Estaba diciendo la verdad el apóstol Pablo? Sí. Y estaba Dios por testigo. Y su palabra también. En una especie de promesa o juramento que les está diciendo, lo que estoy diciendo es cierto, no estoy mintiendo. Ahora, cuando usted hace ese tipo de juramentos es correcto, porque el Señor dice, no jurarás ni por Jerusalén, ni por el trono de Dios. Pues está diciendo que los judíos no hicieran estas triquiñuelas de decir, si juro por Jerusalén no tengo que cumplirlo. No, si lo prometiste, cúmplelo. Por eso tu hablar debe ser sí, sí, no, no. Si tú dijiste que sí, hazlo. Ah, pero es que no juré por Dios, juré por, no sé, por mi cabeza o por mi cabello. Cúmplelo. Tienes que cumplirlo, estás en la obligación de cumplirlo, porque tú lo dijiste, porque tú te comprometiste, tu palabra debe de valer algo. Podríamos poner el caso, ¿sería correcto para un cristiano ir a juramentar en un tribunal humano, en un juicio civil? Pues sí, sería correcto. Si usted va a decir la verdad, y por eso le dicen, jura usted decir la verdad, nada más que la verdad, y solamente la verdad, con ayuda de Dios. ¡Ay! Si usted es cristiano, usted sabe el gran compromiso que significa ese juramento. ¿Entendió lo que le estoy diciendo? Juras decir la verdad, nada más que la verdad, y solamente la verdad. Y una mano en la Biblia y la otra levantada, ¿verdad? Y luego le dicen, con ayuda de Dios. Y dices, ¡ay! Está Dios por testigo. Y tengo que decir solamente la verdad. El hablar de cristiano debe ser sí, sí, no, no. Y no nos debería dar miedo decir, sí, lo juro. Si usted va a decir la verdad, no tendría por qué temer ni a las autoridades humanas, ni a Dios. Porque su juramento es verdadero. Porque su juramento es verídico. Es correcto. No está haciendo un truco para engañar. Ahora bien, hay hermanos que dicen, no hay que jurar por ningún aspecto. Bueno, si usted no quiere jurar por ningún aspecto, es como dice la Escritura en el Antiguo Testamento. Si usted no jura, pues mucho mejor, no se compromete a nada. Si usted no quiere realizar ningún juramento,
aún más excelente, no se compromete con sus labios. Entonces, si usted no quiere jurar, no jure, no hay ningún problema. Pero ahora, muchos otros dicen, no, en un juicio civil, en vez de decir yo juro, yo voy a decir yo afirmo. Pues sí, estás diciendo yo afirmo, y luego cuando le dicen, bueno, usted afirma con la ayuda de Dios, pues estás jurando ya. Jurar es afirmar a alguien poniendo de respaldo a alguien más grande que tú. Entonces sería juramento también. Si usted dice, yo afirmo esto que voy a decir con la ayuda de Dios, pues es lo mismo, está jurando. ¿Ok? En la definición es exactamente lo mismo. Bien. Siguiente pasaje de la Escritura. Para no caer en falso juramento, es mejor o es preferible evitar quitar el te lo juro de nuestro hablar. Pero si es algo importante o algo sumamente verdadero o muy delicado, cuando usted realmente está 100% seguro, no hay ningún problema con que usted lo haga. Números capítulo 30, versículo 2. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación. Cuando usted y yo hacemos un juramento a Dios, ligamos nuestra alma, nuestro ser, con una obligación que tenemos que cumplir con Dios. Dice, nuevamente lo vuelvo a leer, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, ¿ok? No quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Cuando usted jura, usted está comprometido no solamente delante de la persona, sino delante de Dios a cumplir lo que usted prometió. Una de esas promesas que hacemos, o uno de esos juramentos, si usted lo quiere ver, es cuando las personas se bautizan. ¿Cuánto tiempo desea usted o piensa usted serle fiel al Señor? Y la mayoría contesta, toda mi vida. Si tú lo dijiste voluntariamente esas palabras, y se salió de su boca, estás ligada a tu alma con obligación a Dios a cumplirla. Si no la cumples, no solamente vas a fallar con lo que dijiste, sino le vas a fallar a Dios. Y ese compromiso que te liga a Dios, vas a estar en problemas serios delante de Dios. Entonces, por eso, cuando hiciéramos voto o hacemos juramento, nuestra alma queda ligada y comprometida a cumplir lo que dijimos. No podemos romperlo. No podemos cancelarlo. No quebrantarás tu palabra. ¿Ok? No la vamos a quebrantar. Tenemos que hacer conforme a todo lo que dijimos que íbamos a hacer. Estamos comprometidos. Entonces, si hicimos juramento a Dios, hay que cumplirlo. No podemos romperlo. Nosotros mismos ligamos nuestra vida, nuestra alma a Dios en ese juramento. Ahora, última parte de este pasaje de Mateo 5, 33 al 37. Ya vimos 5, 33, ya vimos 34 al 36. Ahora vamos a ver el último pasaje, que es el 37. Y dice, sea nuestro hablar muy sencillo. ¿Sí? ¿Sí? No. No. Y no nos vamos a meter en problemas. ¿Vas a venir mañana a trabajar? Sí. Si Dios permite, ¿verdad? Obviamente si amanezco con vida y todo sale bien y no hay ningún percance, pero de mi parte voy a hacer todo lo posible por estar aquí, sí. ¿Vas a venir mañana a trabajar? No, no puedo. O sea, sencillo, evítate de problemas, porque a veces decimos, sí vengo, no voy a ir. Entonces estamos incumpliendo lo que prometimos. Nuestro hablar debe ser sencillo para no meternos en problemas, sí o no, así de fácil. ¿Sí o no? La mayoría de nosotros como hispanos nos gusta decir mucho que sí. Y he notado, no sé si es la cultura o es nuestra manera en que nos crían, la mayoría no nos sentimos a gusto diciendo que no. No sabemos decir que no. Sentimos una cierta incomodidad cuando decimos que no. ¿Me podrás ayudar para la fiesta en este fin de semana? Sí. Sí vas a poder. Sí. Pues mejor di que no. O sea, si no puedes, discúlpame, no puedo. De verdad no puedo. Quisiera, pero no puedo. No es por mala gente o mala voluntad. Simplemente no puedo. ¿Para qué te digo que sí si no voy a poder venir? Entonces, ese debería ser nuestro hablar. Pero por no quedar mal con las personas, decimos sí. Y luego quedamos peor
Porque la persona nos va a estar esperando y nunca nos aparecimos. Entonces, que nuestro hablar sea sí, sí, o no, no. Así de sencillo y nos vamos a evitar muchos problemas. El Señor nos dio esta recomendación para evitarnos muchos problemas en nuestra vida y que nuestra palabra empiece a valer para los demás. Para que sepan que cuando usted les dice sí, usted va a cumplir. Cuando usted les dice no, pues es que usted no va a poder, así de fácil. Santiago capítulo 5, versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo. Otra vez para los judíos, ¿verdad?, que tenían esta idea. No jures ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro hablar sea sí, sí, o no, no, para que no caigas en condenación. Es tan sencillo decir sí, sí, no, no. Nuestro hablar debe ser un sí o un no. Si nuestro hablar vale para nosotros, no es necesario jurar. Y si nuestro hablar vale para las personas, no necesitamos jurarlo. Cuando usted le diga sí, aquella persona va a saber que usted es algo, puede contar con usted, porque usted tiene palabra, porque usted lo que dice lo cumple. No necesita andarle jurando. ¿Cuándo es cuando necesitamos jurar? Cuando la persona no cree en nosotros. La pregunta sería, ¿y por qué no cree en nosotros? ¿No se ha puesto a pensar eso? ¿Por qué necesita de jurar para tener respaldo lo que usted dice? Es malo mentir, es malo no cumplir las promesas o juramentos. Es peor jurar o perjurar una mentira o jurar una mentira, ¿verdad? Aún si es mentira y nos metemos en problemas serios cuando metemos a Dios en ese juramento. Mateo capítulo 12, versículo 36, y con esto acabamos. Mas yo os digo, dice nuestro Señor Jesucristo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Si tú me pusiste en un juramento, a mí de por medio, te lo juro por Dios, o a veces hasta ponemos a nuestra mamá, ¿verdad?, por mi madrecita santa, hasta hacemos santa a nuestra madre, ¿verdad? Ya la santificamos a nuestra mamá para que tenga más valor lo que estamos diciendo. O te lo juro, que me caiga un rayo. A veces le digo cuando dicen que me caiga un rayo, si no es cierto, le digo, hazte para allá, no me vaya a tocar algo del rayo, ¿verdad? Porque generalmente las personas cuando están jurando es porque quieren convencernos de la mentira que nos quieren decir. Si no fuera mentira, no necesitarían jurar tanto. No necesitarían prometer tanto. Y dice Dios, de esas palabras que hablemos de ella daremos cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras será condenado. El mismo Señor Jesucristo al final del 37, ya para acabar, dice, pero sea nuestro hablar sí, sí, no, no. Y luego nos dice por qué. Porque todo lo que se le añade a más de estas palabras tiene un mal proceder o tiene un mal trasfondo. De mal proceden, dice. ¿Por qué? Porque si tú dices sí, no necesitas decir, te lo juro que sí. No, sí, voy a cumplir. Y la persona sabe que tú lo vas a cumplir y tú sabes que te comprometiste a cumplirlo sin necesidad de jurar absolutamente nada. ¿Me explico? Cuando empezamos a usar el juro, de verdad por tal persona, que me caiga un rayo, por mi mamá, por mi papá, por mi abuelita, por Dios, por Diosito, ¿verdad?, y por lo que usted quiera, como lo mencionan las gentes, algo hay raro ahí. ¿Por qué tenemos que jurar? ¿Por qué tengo que jurar? ¿Será que mi palabra ya no vale para ellos? ¿Será que no me creen? ¿O será que soy muy mentiroso, que por eso no me creen las personas? ¿No me creen? Ahora, si no me creen, ¿por qué no me creen? ¿Por qué no me creen las personas? ¿Por qué tengo que jurar? No caigamos en esa idea de tener que jurar para validar, y la mayoría de las veces el juramento se dice para validar una mentira. Porque tratamos de convencer a la persona de lo que lo estamos diciendo es verdad, cuando la mayoría de las veces es mentira lo que lo tratamos de convencer. Y para convencerlo usamos a Dios. Por Dios que te estoy diciendo la verdad. Cuando es una mentira y esa persona sabe que es una mentira lo que está diciendo y se está metiendo en problemas serios con Dios y Dios le va a pedir cuentas en aquel día. Tengamos muy presente esto. Empecemos a practicar nuestro sí, sí o no, no. Tan sencillo, y nos evitamos muchos problemas, porque todo lo que es más de un sí o un no lleva un trasfondo raro. No juréis, no estemos jurando de esa manera.